Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra, y que tu Santo Espíritu siga orientando a cada uno de nosotros en ella, de manera que permanezcamos en ella para la gloria y la alabanza de tu nombre santo y poderoso. Amén. Domingo pasado, Marcelo preguntaba, o decía, o introducía el mensaje diciendo: ¿de abajo o de arriba? ¿Se acuerdan, verdad? ¿De abajo o de arriba? Luego, a partir del texto, hablaba algunas características del ser que es, que vive, que se maneja a partir de los principios de abajo, en contraposición al ser, al creyente, al cristiano o no cristiano, que maneja su vida, que organiza su vida, que vive su vida a partir de los principios de arriba. Esto fue dado por el propio Cristo, diciendo: ustedes son de abajo y son de abajo por eso, por eso y por eso. Ustedes no me entienden, y no me entienden exactamente porque son de abajo. Si fueran de arriba, me entendería. Y el entender a Cristo significaba entender su divinidad, entender el hecho de que había sido enviado por el Padre, entender su misión. Pero no entendían. Y cuando parece que iban a entender, retrocedían al punto cero. Al punto cero. Ahora nosotros preguntamos: ¿hijos de Dios, hijos o esclavos? ¿De arriba o de abajo? Y ahora, ¿hijos o esclavos? También podemos preguntar: ¿hijos de Dios o hijos del diablo? Porque es la tónica que tenemos ahora en lo que queda de este capítulo, que no lo haremos todo, pero es lo que queda. Todavía sigue el discurso y también la discusión, porque se entremezclan las dos cosas acá, discurso y discusión, que había empezado allá en el templo a la raíz de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, luego de asociar elementos de aquella fiesta como el agua y como la luz, apropiándose, el Cristo apropiándose de esto y diciendo: la luz soy yo y el agua de la vida, mi Padre es el que da, y el que la toma no volverá a tener sed. Y dice, el texto mismo dice que esto hablaba en relación con el Espíritu Santo que había de venir sobre ellos, sobre los discípulos. Entonces, él va intensificando ese diálogo, discusión y discurso que se da entre capítulos 6, 7, 8, ¿no? Y llega al punto en que va a decir exactamente hijos de quién son aquellos judíos que se proclamaban linaje de Abraham. Pero nosotros, como el Jack el Estripador, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Y la parte que nos toca hoy es el versículo 31 hasta el 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Miren cómo termina ahora el versículo 30. Hablando él estas cosas, las cosas de abajo, las cosas de arriba. Entonces, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Se dice, hasta que enfim muitos cresceram em Cristo. Desta gente que disse, e de onde venís? Não, eu vengo de arriba, pero de arriba, que quer dizer de arriba? E para onde eu vou, ustedes não podem ir, e este se vai suicidar, e entra esta coisa. E termina o versículo 30 dizendo, hablando ele estas coisas, não? Muitos cresceram em ele. E uno disse, algo resultou acá. E vamos ao 31, e todo empieza outra vez. 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hay toda una discusión acá en torno a este versículo, si hay dos grupos, por ejemplo, acá. Si hay el grupo del 30 que creció en Cristo, que está dentro de un grupo mayor de aquellos que siguieron incrédulos y metidos completamente en sí mismos, o si este grupo es un solo grupo, que por supuesto hay en el grupo quienes creyeron y quienes no creyeron, pero es como que se sigue los que creyeron creyendo y los que no creyeron burlándose. El tema es que, tal como termina el 30, diciendo que muchos creyeron en él, empieza el 31 con este mismo grupo. Es el mismo grupo. Muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Es el mismo grupo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. E acá entra um tema fundamental para discernir se somos discípulos ou não. Tem que ver com ele permanecer. Empezar é bueno, porque nadie pode seguir se em algum momento não começou. Isto é básico. Os comienzos são importantes. Aún naqueles comienzos insignificantes, pequeños, pueden convertirse con el tiempo en algo grandioso, tal como el comienzo de la iglesia, algo pequeño, que fue creciendo, que intentaron exterminarla por todos los medios posibles, y la iglesia sigue hoy muy grande y cada vez creciendo más. Pero tuvo un comienzo. Entonces, no es la parte más difícil, los comienzos. La experiencia nos dice, a mí y a ustedes, que la parte más difícil no es la de los comienzos. Rescate en la memoria, los que la tenemos todavía, y si no la tenemos, acá está la memoria, entonces la buscamos, pero rescate las dietas que han empezado. ¿Cuántas dietas? En el disco se escuchaba siempre un tema del lunes. El lunes empieza, porque entraba y estaba eso allá. El lunes empieza, porque era fin de semana. Entonces lo que el disco estaba diciendo es, hoy podés comprar y comer todo. Va a empezar el lunes. Porque es una jerga muy común ya entre nosotros, los seres humanos, decir, el lunes arranco con todo. La dieta que arranca el lunes. Y dura hasta el viernes, porque aí viene sábado e domingo, e entra el asado, e entran los postres, e entra toda esta cosa rica, e chao, la dieta empieza nuevamente el lunes. Entonces, empezar la dieta no es difícil. Capaz que casi todos aquí, principalmente nuestras hermanas, han empezado en algún momento una dieta. El tema es sostenerla. El tema es mantenerla. El tema es seguir con ella. Seguir con ella. Vamos a ser un poco más espirituales. Lectura bíblica. Dieta es algo muy carnal. Lectura bíblica. Arrancamos con todo. Con todo. 3 capítulos por día. Primer día, 3 capítulos, pero me sobra tiempo. Voy a leer 5. 5 capítulos. Segundo día, 4. Pero estoy bien porque me prometí 3. Ando bien. Tercer día, 3 capítulos, bárbaro. Se junta 3 con 3, bien, bárbaro, 3 días. Un mes, me olvidé esta semana, no leí, pero voy a rescatar eso, voy a rescatar esta semana, entro con todo y voy a leer, en lugar de 3, voy a leer 6 y voy a rescatar lo que dejé para atrás. 6 capítulos. No, hay una semana más, porque puso el listón allá arriba, una semana más y no leyó. Este año ya no da más, vamos a programar la cosa para el año que viene. Entonces el año que viene empezamos todo otra vez. Quedó.
Arrancamos bien, porque arrancar es fácil. Porque comenzar es fácil, es importante, pero es la parte más fácil, arrancar. Arrancar, gimnasio. Vamos con todo ahora, gimnasio. Hay gente que paga 6 meses de una. 6 meses de una. Voy a pagar, que es una manera de forzar la ida al gimnasio. Y va 2 veces. Y queda 5 meses y 3 semanas para el gimnasio. Pero no importa, el tema es que sostener esto es muy difícil. Mantener es muy difícil. Mantener. Voy ahora devocional, vamos a hacer. Sí, bárbaro. Tá, mi amor, el tema es el siguiente, devocional necesitamos porque esto acá es la vida del creyente. Y sí, primer día, segundo, el tercero, la cosa empieza a fallar. El cuarto día y el quinto, y luego se esfumó el devocional. Rescatamos después, pero mantener no es fácil. El propio congregarse. Tú empieza algunos que llegan en una iglesia nueva y piensan que la iglesia esta nueva es la iglesia que descendió directamente del cielo para él, porque es tan linda, tan hermosa en la primera reunión. Es así, ¿no? Tan linda, tan hermosa en la primera reunión que casi tengo ganas de traer un colchón y quedarme ahí porque no perder nada y domingo ya cuando lleguen los hermanos ya estoy. Pero con un mes, él empieza a ver que esta iglesia es hermosa porque es del Señor, pero no es tan hermosa así como me imaginé en mi primer encuentro. El amor a primera vista, el amor. Luego empieza a ver que el hermano es un hermano, que él pensó que era un ángel, ¿no? Disfrazado, hermoso. Pero es un hermano. Y el hermano, como hermano, es un ser humanito, que tiene sus cuestiones, sus complejidades. Empieza a ver que la hermana es una hermana. Una hermana que tiene sus complejidades, que se enoja, que se olvida, que deja de cumplir a veces, o dejamos de cumplir a veces. Y ahí la iglesia aquella hermosa, perfecta, linda, como que se enfría en el corazón y luego el congregar ya va quedando para atrás también porque él quiere congregarse donde la cosa sea perfecta y queda. Empezó bien, pero después se quedó en el tiempo. En Brasil acontece una carrera todos los años, se llama San Silvestre. Y son, si no me engaño, 40 kilómetros, ¿no? Son 40 kilómetros. 42. Tenemos atletas acá también y todo, que empiezan bien. Tienen la costumbre de empezar bien. Sube el cerro, baja el cerro. Y ahí queda. Subió, bajó, no subió nunca más. Está como Moisés, subió el monte, recibió la ley, brilló el rostro, se puso un velo y dijo, no subo más, queda el velo y todos van a seguir pensando que yo tengo el brillo acá en el rostro. Después entra Pablo a los Corintios y dice, nosotros no somos como Moisés, que cuando descubrió que el brillo de su rostro se estaba yendo, puso un velo para que la gente lo mirara y dijera, qué espiritual es. Pero el tema era subir el monte, estar allá en la presencia de Dios 40 días temblando, decir, no, va, Señor, un velo acá y arreglo todo. Hay gente que sube el cerro, baja el cerro, no vuelve al cerro. Pero esta competición en Brasil todos los años, no sé, hace muchos años que la vencen los africanos, principalmente los de Kenia, los kenianos. Una pierna que es así, 2 escarbadientes, así, ¿no? Y tal como empieza abajo termina arriba, es así igual, ¿no? 40 kilómetros. Tal como salen, llegan. Tal como arrancan, llegan al final de los 42 kilómetros. Entonces, hace años que quedan primer, segundo, tercer lugar, y las mujeres también. Una y otra vez entra ya un brasileiro o algo así, pero los kenianos. Porque tal como arrancan, llegan. Y no arrancan como locos, cortando toda la comida y comiendo huevos nomás. Arranca bien, arranca. Y ahí hay gente que le abre 80 metros. 80 metros. Y ellos van, siguen su ritmo. Como que están escuchando un sonido lindo y van, sigue.
80 metros. E disse, para, ¿viste? Pues, antes de la mitad, los que tenían 80 metros já estão 300 metros atrás. E isso sigue como se nada hubiese passado. E aí, quando terminam, os que chegaram uma hora depois, se chega tirando assim no piso porque já não aguenta mais. E eles chegam como se hubiese trabalhado 5 minutos nomás. Tal como arrancan, chega, permanecem. E Cristo está falando isso acá com nós. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mira, el tema para comenzar hay que creer. Pero ustedes van a dar prueba si son discípulos o no, si permanecen en mi palabra. Porque si no, esta creencia quedó en el viento, se esfumó. Fue pura emoción, fue pura decisión tomada por un cierto convencimiento, pero que no tuvo que ver con una experiencia genuina de conversión. Y quedó ou van a quedar para atrás, porque a prueba del verdadeiro discípulo é a permanência. Se vosotros permanecereis em minha palavra, é condicional, sí, es decir, son discípulos si esto pasa en la vida de ustedes. Si no, foi pura emoção. Si no, foi uma decisão tomada por um certo convencimento, pero não por uma obra genuína, e podemos falar hoje, desde nossa perspectiva, de Deus en el corazón de ustedes. Por eso el tema es permanecer en mi palabra. Es el mismo tema que trata en el Evangelio de Juan, pero allá después en el capítulo 15. Allí la única diferencia es que el discípulo permanece en la palabra y la palabra permanece en el discípulo. Y aquí está hablando de la actitud de aquel que creció, es decir, tiene que permanecer. Tiene que permanecer en la palabra. Ahora, este permanecer en la palabra não é o que muitos creyentes do siglo XXI ou do siglo XX han pensado que é poner, antes se ponía, agora já não se pone mais, se pone no bolsillo, pero é poner uma Bíblia bajo o braço, ir para allá, venir para acá, e... Não. Hasta porque não é cargar a palavra, é permanecer em ela. Cristo está falando de ter a la palavra como sostén e modelo para nossas vidas. É disto que ele está falando. Permanecer. Hacer de la palabra la instrucción vital y principal para nuestro caminar como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Si esto no está pasando, la creencia del comienzo no se está reflejando algo verdadero. No se está reflejando algo genuino, sino que algo tomado por la emoción. Esto es muy sencillo, hermanos. Hay conferencias que juntan 50,000 personas, 10,000 personas, 3,000 personas. Se hace el llamado apelo, 200 personas levantan la mano, pasan acá. Si se busca estas personas en las iglesias, no están. No están, ¿por qué? Porque levantó la mano. Pero no doblegó el corazón, y el tiempo de aquel que no doblegó el corazón, sino que apenas levantó la mano, va a probar que él no tuvo una experiencia genuina de conversión. ¿Por qué? Porque no está permaneciendo en la palabra. ¿Y cómo sabemos? La vida. La vida, es muy sencillo. Pero esto no es subjetivo, esto es objetivo y muy objetivo. El que permanece en la palabra, su vida va reflejando actitudes que tienen que ver con la palabra. En todos los sentidos posibles para el ser humano. La vida refleja lo que está en la palabra. Las decisiones reflejan la palabra del Señor. Todo refleja la palabra del Señor. Este es el que permanece en la palabra. Luego, dice Jesús, y conoceréis, él está enganchando el permanecer en la palabra, permaneciendo en la palabra, serán verdaderamente discípulos, no serán aquellos que llevan un libro para allá y para acá, que se visten de una manera muy creyente, porque se puede identificar, ¿no? Acá se podemos, este acá es de tal lugar, y este es de tal lugar, vos ya sabéis, por cómo se visten. Pero no es eso lo que refleja o lo que denuncia que uno es discípulo de Cristo, sino que es en la vida de esta persona si la palabra está siendo reflejada o no.
si está siendo abierta en sus actitudes o no. Y luego, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará livres. Otra vez, tal como vimos en el capítulo 7, otra vez, Cristo relaciona obedecer con experimentar. Obedecer con experimentar. Obedecer con ser. Es decir, Cristo está hablando que al conocer la verdad, al permanecer en esta verdad se va a ir revelándose a esta persona que permaneció. Y esta persona que permaneció en esta verdad será libre. Es un tema muy caro lo que Cristo está hablando para un judío escuchar, de libertad. De libertad. É o mesmo que vai passar depois quando ele disse, eu sou. Não é apenas palavras de uma gramática, sino que é algo que toca fundo, hondo, en el corazón de um judío. E agora ele está falando, el permanecer hará com que conozcan. Então está el creer, el permanecer, e esta permanência generará más conocimiento. Este conocimiento es lo que traerá libertad, es lo que hará que uno sea libre. Y es por eso que él dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El y conecta directamente con permanecer. Permanecen, son verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí entran los judíos que habían creído. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Qué tremendo. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La creencia ya cayó por tierra acá. Ya cayó por tierra. ¿Por qué? Porque no entendieron todavía. Hubo evidencias para decir, esse sí, me parece que lo que ele habla es correcto. Aí termina el 30, dice, crecieron en él. Y empieza el 31, Cristo se vuelve para estos que crecieron y empieza a decir, si permanecen, mira, la cosa no es así, no, si permanecen, serán verdaderamente mis discípulos. No es la creencia en sí o el decir que creció, es si permanecen, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y ahí ustedes van a conocer la verdad y esta verdad os harán libres. Y ahí tocó hondo y ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El tema acá es espiritual. Porque todo judío, mais ou menos, tinha presente a história de esclavitud de seus antepassados. Foram escravos em Egipto, foram escravos em Babilônia, foram escravos no Império Medo-Persa e estavam bajo esclavitud do Império Romano. Por lo menos 4 grandes impérios, um fundido em 2, o Medo-Persa, haviam esclavizado a los judíos. O de las 10 tribus del norte, o de las 2 tribus del sur, pero habían esclavizado, y ellos conocían la historia. Entonces no están hablando de una esclavitud física, sino que están hablando de una esclavitud espiritual. Y ellos dicen, espiritualmente nunca hemos sido esclavos de nadie. Hemos estado en Egipto, Babilonia, Medo-Persa, y ahora acá está el Imperio Romano dominando, pero no somos esclavos espirituales. ¿Por qué? Porque somos linaje de Abraham. La confianza en la tradición, la confianza en el antepasado, la confianza en el nombre, en el apellido, la confianza en lo que fue la mamá, el papá, la confianza en lo que fue el abuelo, la confianza en lo que fue no sé qué, la confianza en elementos que usan los creyentes. Uma pessoa acá uma vez me falou, eu não estou congregando, pero minha casa está, há Bíblia por todo lado. Se escute alabanzas. Mejor não ter Bíblia nem escutar alabanza. ¿Por quê? Porque é como atar um leão em uma cadena cortita e poner todo lo mejor para eles comerem acá, pero déjalo atado. Vai a morir hambriento. ¿Por quê? Porque não comeu. Tinha todo alrededor, pero não comeu. Então, se ter Bíblia alrededor mío não hace nada, porque a Bíblia não se aprende por osmose. Osmose, não? Osmose. Não, isto não é que me siento e a coisa vai entrando acá. Isto seria bárbaro, pero não é assim que passa. Por isso que Cristo está falando de permanecer.
Porque depois palavra judío tinha por el braço, tinha por el frente, tinha em cada aspecto de sua vestimenta reflejava algo de la palavra. Pero el tema é que não entrava ao coração. E se não entra ao coração, não permanece na palavra. Lleva a palavra, carga a palavra, pero não está no coração, então não permanece. Não permanece. Então, apetecido. Você sabe com quem está falando? Quantas vezes você já se escutou isso? Não? Você sabe com quem está falando? Não. Isto não, no reino de Deus, ajuda acá, não? No reino humano, na sociedade. Isto sim. Pero no reino de Deus, não ajuda nada. E ser linaje de Abraão? Não ajuda nada tampouco. Nada. Complica um pouco as coisas. Então, Jesus disse, nunca fuimos escravos, nunca hemos sido escravos de nada. Como dizes tu, sereis livres. Então, Jesus lhe respondeu, de certo os digo, que todo aquele que hace pecado, escravo es del pecado. El hace pecado es la práctica constante del pecado. No es el que cae en pecado y se levanta. Es el que vive una práctica constante del pecado. El pecado es la práctica de su vida. Por isso está falando, todo aquele que hace pecado está falando de uma maneira que isto é algo presente e constante na vida de la persona. Porque senão se contradeceria o próprio Juan com sua carta, onde diz que se alguém peca, temos um advogado junto ao Padre que nos perdona e que nos purifica de todo pecado. Não. El que vive na prática del pecado, é escravo de quem? Del pecado. Se eu vivo na prática del pecado, eu sou escravo del pecado. Me amo, esse é o pecado. E que é o que passa acá? O versículo 35 nos diz, e el escravo não queda em la casa para sempre. El hijo sí queda para sempre. Então, é um versículo com um pouco de dificuldade para toda a sua claridade, mas a ideia é que o escravo, por mais que gozasse de privilégios na casa de seu amo, que alguns sim gozavam, de maneira que se generou no Antigo Testamento a possibilidade de um escravo que, luego de cumprir seu tempo na casa de seu amo, ele podia querer quedar-se e tinha maneiras para quedar. Eram os chamados escravos de oreja agujereada. Que era isso? Ele era escravo que cumpriu seu tempo na casa de seu amo, pero a coisa era tão boa, ele dizia, se me salgo de acá é pior, me quedo acá, Senhor, me quedo acá. Então, que é o que tinha que fazer? Se levava à porta da cidade, na porta da cidade se agujereava a oreja, que era a señal de que este escravo havia sido liberado por seu amo, pero ele decidiu quedar-se. Então, todo o que veia dizia, pero já cumpriste tu tempo e não te fuiste? Não, a señal na oreja já dizia, eu cumpri meu tempo, pero quero quedar-me. Não é um tema com me amo, não é que ele não quis liberar-me, é que eu quero quedar. Pero de alguma maneira é um escravo. E é o que se está reflejando, o escravo não queda para sempre na casa. Em algum momento ele vai ir, porque ele não tem direitos como tem direito o hijo. É por isso que a complementação do versículo diz, el hijo sí queda para sempre. El hijo tem direitos na casa como hijo, é heredero. E a relação que Cristo nos está dando, e está falando para estes judíos, é que pese a que são linaje físico de Abraão, estes não são hijos de Deus. Porque para ser hijo de Deus não é por linaje de Abraão, sino que é por la confissão de seus pecados, é por el arrependimento e por la fé em Cristo Jesús que recebe a graça de Deus. Então, não há linaje suficiente para hacer com que uno seja convertido em hijo de Deus. Vai ser sempre escravo, de uma coisa ou de outra. Eles eram de la tradição, pero sempre é escravo de uma coisa ou outra. E nunca vai gozar o direito de ser hijo, aun quando haja cumprido todo o seu tempo de escravo. Se alguém vai a um juez e para ser juzgado, ele recebe o pleno perdão de seus errores, ele apenas se vai.
perdonado, ya no tiene deuda con la justicia, pero se va. El juez va a decir, mira, cumpliste tu condena, ya no tenés más ninguna condena, podés irte. Y el hombre se va, contento, pero se va. É diferente com Cristo, porque com Cristo nós recebemos perdão e Cristo não disse te vas. Cristo disse agora sos hijo e nos recibe no seno do Padre como hijos suyos, perdonados e somos incluídos em la família de Deus como hijos por adopção. Então, o escravo se foi, perdonado, pero se foi. El hijo queda porque é aceptado na família de Deus e aí passamos a ser hijos de Deus. Así que, dice el 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces él dice, así que, para ser hijo, tiene que creer en el Hijo. El Hijo con minúscula tiene que creer en el Hijo con mayúscula. Así que para ser libre, no alcanza a ser linaje de Abraham, porque ustedes fueron esclavos físicamente hablando, y ustedes son esclavos espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen al Hijo. ¿Por qué? Porque no han creído en el Hijo. Y por no creer en el Hijo, viven como esclavos y son esclavos de la tradición, del religiosismo, de las prácticas todas de la religión, pero no saben lo que es ser hijo y gozar del privilegio de ser hijo de Dios. No conocen nada de eso. Entonces Cristo pone por tierra, en primer lugar, las creencias superficiales. Yo creo, Señor, yo creo. Él dice, mira, Bárbara, creer es el comienzo. El maratón son kilómetros y kilómetros. El que verdaderamente se demostrará mi discípulo es aquel que permanece. El que permanece ¿en qué? Porque no es apenas permanecer, es permanecer en algo específico, la palabra del Señor. No es permanecer fiel cada domingo a la reunión. Esto es importantísimo. Pero si no está anclado en la palabra del Señor, no es discípulo. No es permanecer fiel en los diezmos y las ofrendas. Esto es importantísimo. Pero si no permanece fiel a la palabra del Señor, no es discípulo. Es un buen ofrendante. Es un buen dizimista. Pero no es discípulo. Es un buen frecuentador de culto. Pero si la palabra, si no está permaneciendo en la palabra, y no podemos equivocarnos, el permanecer en la palabra nos conduce al congregar, al ofrendar, a la generosidad. Pero no quiere decir que todo generoso es alguien que está en la palabra. Que todo aquel que está domingo tras domingo en una iglesia cualquiera es discípulo de la palabra. Está permaneciendo en la palabra. Eso lo que demuestra son las actitudes en la vida. Si son discípulos, si la palabra está en él, si él está en la palabra o no. Entonces, no es la creencia. Cristo dice, mira, Bárbaro, crecieron. Vamos a ver si crecieron mismo. El que permanece en mi palabra, este es verdaderamente mi discípulo. Uno está ahí, bien palabra, el judío no tiene mucho problema con eso, la tiene memorizada, no tiene mucho problema. E aí vão a conhecer a verdade e esta verdade nos hará livre. Pá, aí é bravo. Bravo por quê? Porque nunca fomos escravos. E este nos vem a dizer que temos que conhecer a verdade para que esta verdade nos haga livres. ¿Livres de quê? ¿Livres de quê? Eu já les hablé acá e repito, não? Uma vez em Brasil, isto já está passando bastante acá também. Se vai repetindo as coisas, não? As buenas e as malas. Pintaram, escribieron en un muro así, Cristo es la solución. Cristo es la solución. Pasó alguien y dijo, ¿cuál es el problema? En el mismo muro. Cristo es la solución. Vino otro, burlándose y dijo, ¿cuál es el problema? Una solución, hay que haber un problema. Explícame el problema primero para que yo entienda esta solución, para que yo quiera esta solución. Cristo está hablando del problema que ustedes son esclavos del pecado. El problema es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema es que el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte.
Lo que el pecado paga es muerte. El problema es que el que pecó, y todos pecaron, y no hay excepción, pecaron judíos y gentiles, que son las dos categorías que definen la raza humana, allí principalmente en el Antiguo Testamento, en el contexto bíblico. Todos pecaron. No es que los gentiles pecaron y están alejados de la gloria del Señor. Todos pecaron. Lo mismo va a repetir Pablo cuando escribe allá a la iglesia en Roma diciendo que todos pecaron, no hay excepción ninguna. Pecaron judíos, pecaron gentiles, todos pecaron y por el pecado están separados de la gloria del Señor. Este es el problema, pero hay más. Todos los que están separados de la gloria del Señor son esclavos del pecado, porque el pecado tiene dominio sobre sus vidas. ¡Qué problemón! ¡Qué problemón! No hay comunión con Dios, no hay comunión con el Señor, no hay comunión con el Creador. Entonces se sube las montañas, ahora no el cerro para correr, sino que se sube para buscar energía positiva. Entonces se compra ojo turco, no sé lo que es eso, pero ya vi vendiendo en el ônibus. Entonces todas estas cuestiones, se pone pedrillas en el bolsillo, se sube escalera de rodilla, entonces se lleva cruz en las espaldas. ¿Por qué? Porque está separado del Creador y el ser humano necesita algo fuera de sí mismo para adorar. Para adorar, a quien recurrir. Y como no conocen a Dios, están separados, alejados de la gloria del Señor, inventa cualquier cosa. Inventa cualquier cosa, problemón. Pero no termina ahí. Lo que vamos a ver en los versículos que siguen es que no apenas somos esclavos del pecado los que están separados del Señor, sino que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque van a reflejar las obras del diablo. Y el diablo ha sido homicida, mentiroso desde el comienzo. Problemón. Para quien pregunta cuál es el problema, si me está hablando de una solución, ahí están. ¿Y dónde conlleva todo eso? ¿Dónde lleva todo eso? A la perdición eterna, problemón. Porque todos pecaron, están separados de la gloria del Señor. Porque el pecado, el salario del pecado es la muerte. Y porque una vez muerto espiritualmente, solo puede revivir por medio de la obra de Dios. De la obra de Dios. No hay apodo, no hay apellido, no hay tradición, no hay familia linda, hermosa, grande, de reyes, de reinas, de princesas, de príncipes, que pueda generar vida espiritual en nadie, porque está muerto. ¿A dónde va eso? Va a la adoración de sí mismo. Adorar nuestro propio ego, cuando no, adorar cualquier cosa, piedra, pared, árbol. Animales. ¿Y dónde culmina todo eso? En la separación eterna de Dios. Problemón. Problemón tienen los judíos y problemón tenemos todos aquellos que por alguna razón no están con Cristo. Problemón, separación eterna de Dios. Una vida de esclavo del pecado porque no puede vencerlo. Porque el pecado no se vence con apellido, el pecado se vence por la sangre de Cristo en la gracia del Señor. Problemón porque vive bajo esta esclavitud y porque estará eternamente separado del Señor. Pero está la solución y por eso damos glorias a Dios. Está la solución. ¿Y la solución cuál es? Es Cristo. Es Cristo. Entonces la Biblia no es el libro de los problemas, la Biblia es el libro de la solución es Cristo. Por eso la Biblia está siempre apuntando hacia Cristo, diciendo que el salario del pecado es la muerte, pero el don, la dádiva gratuita de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Solución. Cristo está hablando a ustedes, si conocen la verdad van a ser libres de verdad, porque hasta ahora ustedes se imaginan gente libre, pero ustedes son esclavos. Ahora, no para estar en la esclavitud, si creen en el Hijo de Dios, que es Dios, ustedes van a ser libres de verdad. Solución. Porque el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Romanos 1, 16, 17. Está hablando de problema, porque antes de llegar al 17 ele habla de problema. Pero en el 16 y el 17 ele habla la solución. El que cree es salvo. Y no estará eternamente alejado de Dios, sino que estará eternamente con Dios. Para un problemón, una gran solución. El problemón,
separados de Dios, esclavos del pecado, eternamente alejados de Dios. La solución, hijos de Dios por adopción, por medio de la fe colocada en Cristo Jesús, de la gracia de Dios derramada en el sacrificio de Cristo, el sacrificio sustitutivo de Cristo. Hijos de Dios, ya no esclavos del pecado, hijos de Dios, unión eterna con el Señor. Cuando todo sea consumido, por un lado, y todo llegue a la etapa de la glorificación que aguardamos, eternamente con el Señor. Para los que están con Cristo, es lo que Pablo dice a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna, no hay ninguna. Entonces, ¿y la muerte? La muerte nos saca por un tiempo acá de la tierra. Duele todo eso que ya sabemos, pero saca por un tiempo acá de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Por eso que se pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el último enemigo a ser vencido, la muerte. ¿Y por qué Cristo tiene que vencer la muerte? Porque el pecado es el que produjo la muerte. El salario del pecado es la muerte. Ahora Cristo vino para que en su dádiva nos diera vida eterna. Tiene que vencer la muerte, venció la muerte, resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por los suyos. Intercede. Vida eterna en Cristo Jesús, condenación eterna fuera de Cristo Jesús. No hay linaje que garantice vida eterna. Hay una persona que también es Dios, Cristo Jesús, porque ningún otro nombre ha sido dado encima de los cielos o embajo en la tierra, a partir del cual el ser humano puede ser salvo, apenas en Cristo Jesús. No hay apellido, no hay familia hermosa. Mi papá es pastor, mi mamá es apóstola, es profetisa. Mi mamá es semidiosa e eu já estou garantizado, porque ella já habló allá con todas las divinidades. No hay nada, hay Cristo Jesús, o si está en él o está fuera de él, y ahí está del otro lado, y el otro lado el que gobierna es Satanás. Es Satanás. Que Dios nos dé entonces la gracia de permanecer. La dieta, hermanos, podemos comenzar y parar, al fin y al cabo es el cuerpo, que debemos cuidarlo con todo, pero no se caliente demasiado, hermanas. Cuando abra la heladera y está el flan de chocolate, coma eso y dice, Señor, gracias al Señor porque tengo eso. No sé quién se quejaba, decía, yo voy a orar y me duermo. ¿Cómo querés dormir? ¿En tribulación? ¿Querés cosa mejor que dormir orando? Durma orando, vaya, qué bueno, Señor, gracias porque fui a orar y me dormí. El problema es cuando vas y el corazón esté atribulado, lleno de angustia y que no te permita dormir, te pasaste la noche desvelado. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Pero fui a orar, Señor, y dormí. Gracias, Señor, porque tengo paz en el corazón. Para dormir a los pies de Cristo, decía un predicador. No es poca cosa dormir a los pies de Cristo, es para pocos eso. Pues duerma, coma el flan, comparta. Princípio básico da palavra do Senhor, comparta. Quando haga arroz dulce, como coisa de arroz, chame, não, Ara? Arroz com leite. Que também é uma vez em cada aniversário. Pero comparta, chama. Chama. Agora, não deixemos de permanecer na palavra, que isto é peligroso. El flan te dá um quilito mais, um quilito menos. Te genera um amigo mais, um amigo menos. ¿Entendés? Agora, el não permanecer na palavra, estamos falando de eternidade com Deus e eternidade com o diabo. E aí é sério. Não se trata de um quilito mais, um quilito menos. Se trata de uma eternidade, ou com Deus ou alejado dele. Isto sim, temos que levar em sério. Vamos orar? Um desafio para todos nós, permanecer na palavra. Permanecer na palavra do Senhor. Permanecer. O tema não é arrancar apenas, é permanecer. Evaluem. Evaluemos. Arrancamos todo. ¿Por qué estamos acá? Arrancamos. ¿Y estamos en ella, en la palabra? ¿Permanecemos en ella? ¿Es ella lo que está determinando mi caminar y mis decisiones?
Es así que sabemos si estamos o no. ¿Qué es lo que determina mis decisiones y cuándo tengo que decidir? Por ahí vamos. Señor, te damos gracias en este día tan hermoso, en esta mañana hermosa que tú nos das el privilegio de estar juntos para adorar a tu nombre, Señor, para ser confrontados por tu palabra, para ser también consolados por tu palabra, Señor. Porque esta solución tan hermosa que tenemos para un problema tan grande que ninguno de nosotros éramos capaces de solucionar, que es el pecado y la muerte eterna, fue solucionado por Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y te alabamos por eso, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a evaluar cómo estamos caminando. ¿Qué es lo que está guiando nuestros pasos, nuestras vidas, nuestros relacionamientos, nuestras decisiones, oh Padre? Todos nosotros nos equivocamos en esto y ya tenemos más que claro. Y lo que queremos es que cada día tú nos ayudes, Señor, a superar todo eso. Superar, Señor. Y superar con tu palabra, porque el mandamiento es que permanezcamos no en cualquier cosa, sino que permanezcamos en tu palabra. Y esta palabra es lo que nos va dando libertad cada día. Y la libertad verdadera no es la libertad de un yugo imperial o de un yugo de un gobierno, sino que es la libertad para la vida eterna, Señor. Eso es lo que queremos. Eso es lo que rogamos por esta iglesia, por cada hermano, hermana, por cada gente que llega aquí por un día o por varios años. Que venga para permanecer na palavra, ou que salga para permanecer na palavra, Senhor. Que tu consuelo e que tu paz esteja albergando cada coração, cada vida, Senhor. Que esta igreja cresça para tu glória, para o honor de tu nome, em tu palavra, os niños, os jovens, adolescentes, os adultos, maiores e menores, todos cresçam para tu glória, para o honor de tu nome, e que tu palavra cresça cada dia mais em nós. Graças te damos, Senhor. Te alabamos por esta semana que já começou, pedindo a ti, Senhor, que vivamos estes dias que tu nos dá para glorificar a tu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.